Buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente en esta mitad de semana, darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Estamos a solo un día y unas horas de la posesión del nuevo presidente en Venezuela, nuestro país vecino, y por supuesto seguimos analizando la situación y todo lo que ha venido pasando en las últimas horas, porque el presidente Gustavo Petro por fin le puso fin a las especulaciones sobre su presencia en Caracas este viernes. Dice el mandatario que no asiste porque no puede reconocer el proceso electoral que se dio en el vecino país porque no fue libre. No se reconoce al gobierno de Nicolás Maduro por parte del gobierno, pero siguen los cuestionamientos porque igual estará presente en nuestro estado, en nuestro país, en representación de Milton Rengifo, el embajador en Caracas. De hecho, suspendió sus vacaciones y viajó hoy muy temprano para estar presente allí en la posesión muy cuestionada de Nicolás Maduro. Para analizar este tema y también las movidas de la oposición, saludo a esta hora a un invitado de lujo en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Es el ex embajador Guillermo Fernández de Soto, que siempre nos ayuda a entender todo este tema de diplomacia internacional y de relaciones entre estados. Ex embajador, doctor Guillermo, bienvenido a Sala de Prensa. María Camila, mil gracias nuevamente por esta invitación tan cordial en un tema tan trascendental para Colombia y para la región. De manera que estoy aquí a su disposición. Empecemos precisamente, doctor Fernández de Soto, con lo que usted menciona, este tema tan trascendental para Colombia. Le voy a contar un secreto aquí, y es que hoy tuvimos una reunión privada, algunos periodistas, con el canciller Luis Gilberto Murillo, sin declaraciones, y nos dijo: el teléfono lo tengo caliente, reventado, porque la gente, más que preguntar, la comunidad internacional, más que preguntar qué pasa afuera, preguntan qué pasa en Colombia, cuál es la posición de Colombia, por qué Colombia es tan importante en lo que va a pasar este viernes en Caracas. Pues ustedes lo tienen muy claro. Colombia tiene una frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela. Colombia y Venezuela históricamente han sido dos aliados políticos desde que en Venezuela la democracia tomó buen camino. Colombia y Venezuela en los organismos internacionales siempre han sido unos socios estratégicos para temas sensibles de la región. Y la hermandad que hay en la frontera pues es realmente muy significativa. Es una frontera viva en donde las comunidades se mezclan como hermanos. De manera que todas estas razones muestran la importancia que tiene, sin duda, la buena vecindad entre Colombia y Venezuela. Y particularmente en esta época en donde la droga, la corrupción que ella genera, se ha erradicado en la frontera, especialmente en la zona norte, para desde ahí sacar ese nefasto producto que tanto mal nos ha hecho. Sí, doctor Guillermo Fernández de Soto, estamos viendo el trino del presidente en el que anunció hoy que no asiste a la posesión, y él deja claras varias cosas que quiero que usted nos ayude a entender. Dice que la detención de Enrique Márquez y Carlos Correa, reconocidos defensores de derechos humanos y activistas allí en el vecino país, lo lleva, junto a otros aspectos, a estar impedido de asistir a la posesión. Pero después dice, paso seguido, que no se pueden romper las relaciones con el vecino país porque esto genera una afectación enorme, un gran costo en materia de derechos humanos, de éxodo de personas del vecino país, y también dice que la frontera sería tomada por la mafia. ¿Cómo ve ese razonamiento del presidente en lo que tiene que ver con las implicaciones de romper relaciones? Pues mire, sobre su última afirmación, déjeme decirle que ya la frontera está en manos de la mafia y de grupos armados irregulares. Pero, ex embajador, la pregunta, y lo interrumpo ahí, porque eso no pasó precisamente por el cierre de la frontera en una posición tan radical como en la del gobierno Duque. No, yo no creo que haya sido por eso. Yo creo que se ha ido deteriorando la agenda entre Colombia y Venezuela, lamentablemente, por situaciones internas en Venezuela y situaciones internas en Colombia, pero especialmente en Venezuela.
Mire, yo recuerdo cuando yo fui canciller, que en razón de unas declaraciones que tuve que hacer cuando íbamos a tener una reunión de una comisión especialmente designada para mirar los temas de seguridad en la frontera y los temas de narcotráfico, pues el gobierno venezolano resolvió a última hora no hacer la reunión. Y no hicieron la reunión porque se descubrió semanas después que había una vinculación tremenda entre miembros del ejército y la mafia del narcotráfico para crear este camino. Pero le voy a decir algo. La declaración Señor. del presidente Petro es muy ambigua, porque en un párrafo dice una cosa y en el otro recoge sus expresiones. Le voy a poner el ejemplo de su no asistencia. Él no asiste no porque él no quiera quedar bien con el señor Maduro. Él no asiste porque sabe que tiene un serio problema político, no solamente a Claro. nivel interno en Colombia, sino a nivel regional, con todos los países hermanos, aliados en varios mecanismos de integración que pues actualmente han roto relaciones con Venezuela. Yo entiendo que Colombia no tiene necesariamente que romper relaciones, pero al menos ha debido retirar el embajador de manera inmediata, desde cuando el presidente de la República, y ahí viene parte de su ambigüedad, pues resolvió decir que en Venezuela las elecciones habían sido sin garantías, que las elecciones habían sido fraudulentas, y ahora sale a decir que no va porque detuvieron a dos amigos de él, el señor Enrique Márquez y el señor Carlos Correa, destacados defensores de derechos humanos. Eso pues realmente no empata, eso muestra la ambigüedad que tiene el presidente. Y lo Ok. otro, bueno, dejemos ahí para poder No, hablar de otro. continúe, cierre que ahí le quiero plantear otras cosas. Es que es tal la ambigüedad que a mí me preocupa porque muestra un poco de, lo digo con el mayor respeto, de ignorancia. Cuando uno envía a un embajador y lo envía como agente especial del presidente de la República para un acto de esta naturaleza, pues está representando al presidente de la República, que es como si estuviera el presidente de la República ahí sentado, y está representando a Colombia, a todos los Claro. colombianos. Por eso alguna encuesta que oí en el día de hoy me causó una enorme impresión. Cuando preguntan si creen que Colombia debe asistir o no, el 90 y tantos por ciento dice que por ningún motivo debemos asistir. Y por supuesto que la reacción en Colombia pues ha sido muy mala, no de quienes hemos tenido la oportunidad de estar muy vinculados con este tema y construir relaciones positivas. Pero obviamente en las circunstancias actuales, pues no se trata de romper relaciones como ya dije, pero sí se trata de que se posicione quien ganó las elecciones, que fue Edmundo González. González, y por supuesto que él sea con quien tenemos que construir una agenda en temas cruciales como los que he mencionado, y tener una agenda absolutamente transparente. Las relaciones entre Colombia y Venezuela no pueden seguir siendo conducidas por un país que defiende los principios democráticos y otro en este caso, que es una dictadura. Yo no tengo duda que lo que ellos han hecho en estos últimos 2 días, de secuestrar al yerno del presidente electo, simplemente para intimidarlo, y además el de pues, secuestrar esta otra persona que secuestraron. A los dos que mencionó el presidente, a Enrique Exactamente. Márquez y Carlos Correa. Exactamente. Pues eso es una ambigüedad, porque para eso no se necesita romper Doctor relaciones. Fernández, pero entonces mire usted el panorama. No va el presidente, pero envía al embajador Rengifo para evitar la ruptura de relaciones con Venezuela y ese alto costo a nivel de frontera, de comercio, pero claramente Maduro se va a cobrar eso y no lo ve como un respaldo de Colombia, ¿no? Entonces, ¿en qué termina todo esto? Termina en que si él
por la fuerza, porque lo que estamos viendo es que es capaz de usar efectivamente la fuerza. Lo que hicieron no solamente con el yerno, lo que están haciendo con la madre de María Corina Machado es una cosa miserable. Es ponerle drones a una señora de 86 años enfrente de su casa, encima de su casa, para controlarla, para ver si llega María Corina. No, eso muestra que son capaces de hacer cualquier cosa para intimidar a la gente. Y están mandando ese tipo de mensajes. De manera que a mí me parece que ese mensaje de que no voy simplemente es una excusa más dentro de la ambivalencia y dentro de pues, esta actitud poco sabia con el pueblo colombiano y con la opinión pública colombiana, que precisamente por eso está rechazando ese tipo de visitas. Doctor Fernández de Soto, ¿cuál hubiera sido el panorama ideal? ¿Se retira el embajador y se envía de pronto a un encargado de negocios? ¿O qué podría más? Porque es que sin querer ser abogada del diablo, hay un tema que sí es cierto, doctor Fernández, y es que para Colombia la situación es más difícil que para cualquier país. No hay duda, estoy completamente de acuerdo con usted, pero voy a hacerle un par de observaciones. Colombia Lo que tiene que darle es a defender los intereses estratégicos de nuestro país en esa frontera. Y eso es lo que hemos hecho quienes hemos tenido el privilegio de ser cancilleres en la mayoría de los casos. Y lo segundo es lograr que en Venezuela se posesione quien ganó las elecciones legítimamente, no por 20 votos, no por 80 votos, no por 100.000 votos, no por 1 millón de votos, por muchos millones de votos. Y por lo tanto, es a don Edmundo al que hay que apoyar para que se posicione, porque eso nos cambiaría completamente el escenario de cuando se inicie ese gobierno, esa nueva administración, con quien Colombia tendría que construir una nueva relación. Pero con un dictador, con gente como los militares que se atreven a decir que van a detener a 10 expresidentes latinoamericanos que van a defender los principios democráticos apoyando la presencia de don Edmundo, me parece que simplemente muestra el talante dictatorial, absolutamente dictatorial, de un régimen con el cual, si eso se mantiene así, Colombia sí tendría que pensar seriamente qué hacer. Y es que hoy también nos comentaba el canciller, doctor Fernández, que ellos creen que hay mucho más aquí en juego que simplemente la posición de la región y de Colombia. Ellos dicen que incluso si el tema se pone muy feo, China y Rusia en una posición más beligerante podrían venir a hacer presencia aquí en el vecino país y que ellos están siendo precavidos frente a ese escenario. ¿Qué opinión le merece esa posición? Es que esa sí es una explicación como para niños de kinder. Sí, eso es ridículo, que vengan a amenazar a América Latina y a la región con Irán y Rusia, si todos sabemos que ellos tienen armamento ruso ya, todos sabemos que la inteligencia cubana está orientándolos a ellos en toda esta estrategia perversa, y todos sabemos que los iraníes también les están dando armas. Por lo tanto, ese sí es un chiste que parece un chiste, pues, de verdad, para un niño de kinder. Ese es un chiste flojo. De manera que no nos vengan con ese cuento, porque es como si nosotros a todos tuviéramos que salir a decir, no, es que aquí viene el nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump viene a defendernos. No, qué pena. Los países tienen su institucionalidad, tienen su manera de manejar las cosas. Ellos han resuelto salirse de todos los mecanismos regionales. Bueno, y eso pues simplemente el mensaje que hay que mandarles a estos señores es que nosotros también tenemos aliados. No solamente Estados Unidos, también los europeos. No, en la región también tenemos aliados. Pero, doctor Fernández, con esa posición que usted nos ha dicho ambivalente, ambigua del presidente, ¿sí tenemos todavía esos aliados, ese vínculo tan fuerte, por ejemplo, con Estados Unidos? Yo creo que la forma como Colombia ha manejado el tema ha sido lo que corresponde. Hay que defender, no digo el gobierno, discúlpeme,
como la sociedad colombiana, como los centros de pensamiento, como los otros Los países, empresarios. los empresarios, ¿no? Los académicos, como ha sido mi caso, porque en esa función estoy fungiendo en el día de hoy. Tenemos aliados en todas partes. No en vano hemos logrado conseguir unos comunicados muy claros en donde rechazamos la intimidación, donde rechazamos la detención arbitraria de niños y de personas adultas y de personas mayores, donde rechazamos que puedan desconocerse el principio tutelar de la democracia, que es el respeto a su principal expresión, que son las elecciones. De manera que es preferible que llegue un nuevo gobierno con Don Edmundo a la cabeza y seamos capaces de construir una nueva relación, que estos señores que están con procesos en Estados Unidos, en procesos en diferentes partes del mundo, por lo que han hecho de Venezuela y cómo han dañado a un país por el cual los colombianos tenemos una enorme y una gran admiración. Doctor Fernández, la pregunta del millón, ¿usted cómo ve todo para mañana la jornada de manifestaciones donde el personaje principal es María Corina Machado y cómo ve todo para el día siguiente, la llegada de Edmundo González? Pues mire, si yo tuviera esa bola mágica, pues haría muchas apuestas, pero no me atrevo. Pero le voy a dar mi opinión. Sí, Mañana, exacto. creo que la comunidad internacional tiene que velar porque no se vaya a intimidar o no vayan a presentarse actos de violencia contra la gente que pacíficamente quiere marchar. Y la oposición tiene que ser lo suficientemente paciente para no dejarse intimidar o salirse del caudal pacífico de una manifestación de esta naturaleza para que se eviten ese tipo de actos. Eso sería muy grave. Pero que ellos están desde ahora incitando a la oposición, pues es evidente. Lo que dijeron de los expresidentes de América Latina, lo que le dijeron al presidente electo. Ese es un acto muy preocupante, que están dispuestos a hacer lo que... A bajar el avión. Y el momento en que pise el territorio venezolano. Eso yo no lo he oído nunca a un presidente, entre comillas, democrático. A los dictadores sí. Por eso digo que ese régimen hoy Es el caso. más territorial que cualquier cosa. Y pues dependerá de lo que pase mañana. Por ahí yo he oído un run que hay, no sé si esta es una primicia para usted, de que mañana los venezolanos le darán una muy importante información a América Latina y al mundo, que va a ser de un talante sin igual. Vamos a ver, la única que se puede producir es que el señor Maduro resuelva empacar sus maletas e irse. Y si es posible que se lleve en su maleta abrazados a Diosdado y a Patriota. Pero ¿usted cree que por ahí sea el tema de la información o qué más podría ser? O sea, ahí es donde me falla la bolita mágica. La bolita, la futurología, que es tan difícil. Porque yo no veo que haya condiciones para que ellos se puedan ir. Ellos se van, pero inmediatamente en muy pocos lugares del mundo los pueden recibir. Eso no es fácil hoy en día, ¿no? Y de manera que, Sí. pues, no sé, todavía guardo la esperanza, porque para Colombia la democracia en Venezuela es un elemento esencial. Yo he dicho que el éxito de la democracia en Venezuela es también el éxito de la democracia en Colombia. Que el éxito de la seguridad en la frontera no es solamente de Colombia, sino binacional, y esa hay que trabajarla comúnmente. De manera que Sí. ese es mi pensamiento. En fin, creo que eso es lo que le puedo decir sobre ese tema. Sí, son reflexiones pausadas y a fondo sobre esta problemática, estas horas cruciales que sin duda alguna nos ayudan a entender más la situación. Pues yo le propongo, doctor Fernández, que después del viernes nos sentemos acá mismo y analizamos qué fue lo que pasó, pero yo estoy segura que lo que usted dice está muy acorde a cómo está la situación. Ojalá haya sorpresas, ¿no? Es lo que todos deseamos. Sorpresas y poca sangre. Pero Exacto. cuente conmigo, encantado de acompañarla nuevamente. Siempre Es una promesa. Aquí estar con ustedes.
Una cita la próxima semana tenemos entonces, ex embajador Guillermo Fernández de Soto. Gracias por acompañarnos. Gracias María Camila. Muchas gracias por esta amable y cordial invitación y cuenten conmigo siempre que necesiten alguna información. Esa es mi obligación como colombiano que ha tenido oportunidades importantes en el mundo internacional. Muchas gracias. Y es un lujo contar con el doctor Fernández de Soto aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo, donde también tenemos otros invitados venezolanos, periodistas, un colega aquí de nuestra casa, César Batiz, que es, como les comento, periodista y también director del Pitazo. César, bienvenido, un gusto tenerte aquí en Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias a ti y a la audiencia de Sala de Prensa por permitirme conversar con ustedes. Ustedes hacen siempre desde el Pitazo una labor muy importante y muy valiente de periodismo en terreno. Sabemos que usted por razones de seguridad no está en Caracas, pero su gente sí, su equipo sí. ¿Cómo se preparan para la jornada de movilizaciones de mañana, César? Bueno, tenemos el equipo preparado para darle cobertura a las informaciones que vamos a conocer el día de mañana. Recordemos que para el día de mañana está prevista una concentración o varias concentraciones de la oposición. Se saben ya de algunos de los puntos de concentración en algunas ciudades del país, pero también se conoce que el oficialismo tendrá la intención a través de la DIGESIN, a través de lo que llaman ahora combatientes, que son los conocidos colectivos, de impedir que la oposición se manifieste y haga el reclamo por el anuncio que conocimos ese 28 de julio que dio como ganador a Nicolás Maduro, cuando todo el país, incluyendo los mismos funcionarios del gobierno, los miembros de la Fuerza Armada y por supuesto toda la sociedad venezolana, y hoy, César, gracias al trabajo, ¿ya? Sí, César, ¿qué es puntualmente impedir la movilización o impedir la manifestación? ¿Es qué pase mañana? Mira, lo que está planteado y lo han dicho es que van a tomar, por ejemplo, van a tomar las entradas a Caracas, van a impedir el paso por un supuesto mantenimiento en los túneles que van de La Guaira a Caracas. Va a haber un control para el ingreso a Caracas, incluso ya lo ha habido. Y por otra parte, van a tratar de desintegrar los lugares o de desintegrar las concentraciones cuando comiencen las concentraciones en diferentes puntos de Caracas. Y ya han venido haciendo un trabajo previo de atemorizar, de terror, de terrorismo de Estado, para incidir en que la gente no salga. Pero creo que es muy importante el hecho de que María Corina Machado, quien ha sido líder de este proceso junto a Edmundo González, ha anunciado que ella estará en la calle y que su libertad no es chantajeable por el hecho, perdón, que su participación no es chantajeable por el hecho de que le digan que va a perder su libertad, que va a ser detenida si participa, si sale a la calle a liderar estas protestas contra el gobierno de Maduro. ¿Usted cree, César, que María Corina podría muy seguramente terminar apresada mañana y que ella está dispuesta a asumir ese costo? Ella lo está anunciando que está dispuesta a asumirlo. Ahora, yo no sé si el gobierno realmente está dispuesto a asumirlo. Yo tengo mis dudas que el gobierno quiere manejar, como decimos en el argot latinoamericano, incluso creo, esa papa caliente. Creo que detener a María Corina Machado tendría un costo político muy alto. Depende también de cuál sea la decisión, cuál sea la forma en que se quiera manejar el gobierno venezolano con respecto a la comunidad internacional. Sí, sabemos que han roto relaciones, pero ya detener a María Corina Machado, detener a Edmundo González, incluso hacer lo que han anunciado con los presidentes latinoamericanos, que por cierto intentaron ir a Venezuela el 28 de julio, cuando el día de las elecciones, y se lo impidieron en un vuelo comercial en Panamá, precisamente. Eso creo que el gobierno de Maduro debe intentar o estará intentando no llegar a tomar esa decisión, porque saben que es un daño irreversible. Ahora, si lo hacen,
por supuesto que sería una demostración de que habría un autoritarismo y sería como romper todos los puentes a una posible relación necesaria, por cierto, con la nueva administración de Estados Unidos, con la administración de Donald Trump. ¿Por qué? Claro. Porque la crisis económica venezolana es tan fuerte que el gobierno de Maduro no pasaría por una situación bastante grave y la población venezolana bastante grave si no se llega a unos acuerdos con el gobierno de Donald Trump. César, ¿ustedes cómo han visto como venezolanos en el exilio, literalmente, la gira de Edmundo González? ¿La ven como exitosa? Mira, creo que ha sido una gira exitosa. Comenzó en Argentina, donde además además de encontrarse con el presidente Milei y con representantes del gobierno de Argentina, también tuvo esa oportunidad de encontrarse con los venezolanos. La comunidad venezolana en Buenos Aires es importante, ha ido creciendo mucho. Y bueno, y tuvieron esa oportunidad. Después estuvo ese encuentro en Uruguay, en Paraguay, que derivó en el caso de Paraguay, en la ruptura, en la salida del embajador de Paraguay de Venezuela y el de Venezuela de Paraguay. También ahora está en Panamá, donde hoy se mostraron las actas del CNE que logró recopilar el Comando por Venezuela y actualmente además está planteado que va a estar también en República Dominicana. Por supuesto, estuvo en Estados Unidos, muy importante la reunión con Biden, que se espera que mañana o pasado mañana haya anuncio de nuevas sanciones contra funcionarios, familiares y testaferros de funcionarios del gobierno de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Hubo encuentros con congresistas, con miembros del equipo que ya ha nombrado Donald Trump. Se esperó y allí se esperó que hubiese ese encuentro con Donald Trump. No sabemos qué ocurrió, pero bueno, por lo menos estuvo ese encuentro con el asesor de seguridad nacional, Wars. Bueno, en línea general yo creo que ha hecho el trabajo que debe haber hecho Edmundo González en este momento, en esta gira por países de América. Hablemos del tema de la expectativa frente a su entrada a Caracas, su aterrizaje. Dicen hasta ahora que sería en un avión privado desde República Dominicana junto a los otros exmandatarios. Todo este tema alrededor de la llegada. Hay quienes dicen que ya debemos partir por el hecho de que él no va a poder entrar y que eso a su vez genera, César, ya que se desencadene la posesión ilegítima de Nicolás Maduro, pero pues que ya empieza un cronómetro diferente a contar a partir de ahí. ¿Usted coincide con eso? Por supuesto, cuando Nicolás Maduro asuma la presidencia sin haber mostrado que ganó la elección, ya estamos hablando de otro tipo de gobierno que no es ni siquiera el que asumió en 2018 o en 2019, cuando ganó la elección en el 2018, una elección, un proceso electoral que no estuvo de todo limpio y donde no participó la oposición precisamente por la falta de transparencia en ese proceso electoral. Pero lo que se refiere a la llegada de Edmundo González, no puedo decir si es de esa forma que va a llegar. No, yo me atrevería incluso a decir que veo muy complicado el que pueda entrar a Venezuela, pero insisto en este punto que ya dije, si llega a entrar a Venezuela, sería una papa caliente para el gobierno de Maduro. Claro. Plantearse el detenerlo o detener el ingreso del avión, porque hay algo muy importante, y eso es importante que lo sepa la audiencia. Los militares también saben quién ganó el 28 de julio. Claro, ellos votaron. Votan y custodian la votación y tuvieron acceso a las actas. Entonces, por eso digo que es una papa caliente, porque eso pudiera generar reacciones dentro de la Fuerza Armada, que está, digamos, agazapada, esperando, a mi entender y por la información que tengo, esperando como los mensajes adecuados para... Una oportunidad.
Pues César, se nos acabó el tiempo, que es implacable aquí en Sala de Prensa. Quisiéramos quedarnos mucho más, pero también le hago a usted la promesa de que después de este 10 de enero nos volvemos a sentar para analizar ya lo que es el día después de la posesión del presidente de Venezuela. Lo bueno, según lo que usted nos comenta, es que sea cual sea el escenario, el régimen está cada vez más contra las cuerdas, y eso por el trabajo incansable de los venezolanos y puntualmente de gente como usted, director del Pitazo. Estaremos muy pendientes de su equipo este viernes, de cualquier movimiento. Gracias, César. Desde mañana estaremos a través de nuestras las marchas, claro, mañana y el viernes, tiene toda la razón. Estaremos transmitiendo. Ahí estaremos nosotros muy conectados. César, gracias, y también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, por acompañarnos en esta emisión. Quédense conectados porque ahora llega la información económica con signo pesos. Feliz noche.